No, de nada. Decía, la sesión de hoy, si bien nos dedicamos a estudiar un poco el protocolo, ya el día de hoy, las siguientes sesiones, nos vamos a enfocar a aspectos que considero relevantes para que acrediten la entrega de estos trabajos finales. Muy bien. Entonces, ¿qué me interesa? De todos modos, bueno, hay que reenviar ahorita que entre al chat los compañeros nuevos, compañeras, hablaremos de algunos, reenviaré los documentos, o sea, los reenvían para que estemos todos en la sintonía, ¿no? ¿Qué es lo interesante o importante aquí? Primero que nada, en los documentos que les envié, quiero que pongan atención al tema. A ver, me aparece aquí que algunas personas no pueden entrar a la sesión o ya están todos. Creo que ya. Somos 13. Ok, es que en el chat me ponen algunos que no los dejan entrar o algo por el estilo. Acuérdense que a veces son problemas de conectividad, ¿no? Por ejemplo, veo que acaba de salir uno y entonces, bueno. En cuanto me aparece aquí en la sala que me están pidiendo acceso, le doy el acceso. Pero, porque ya la mayoría casi. pues bueno, vamos a esperar. Decía, ¿qué me interesa que ustedes vayan analizando? O que sea lo fundamental para la redacción de estos trabajos. Les envío un documento, un PDF, que dice Manual para la integración de los trabajos de investigación. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. Este documento es, digámoslo así, nuestros criterios editoriales. Es los que van a tener que cumplir sí o sí los trabajos que ustedes presenten al final. ¿Estamos? ¿Por qué es importante lo siguiente? ¿Qué pasa y qué ocurre? Creo que todos nos dedicamos al aspecto jurídico, ¿no? Y les pregunto, si ustedes entregan, vamos a suponer, una demanda civil que no cumpla los requisitos que les pide el Código de Procedimientos, ¿les dan trámite a su entrada? ¿A su demanda? No. No, no, doctor. No. Pero sus trabajos finales quieren que se los recibamos como se les ocurra mandarlos. Pregunto. No, por eso estamos aquí en el curso, profesor. Porque fíjense que nos han ocurrido aspectos de esa naturaleza. Que llega el muchacho, la señorita, el caballero, y nos reclama a los sínodos, ¿no? Es que ustedes son muy rígidos. Esta institución es cuadrada. ¿Por qué me piden que entregue un trabajo así? Bueno, pues porque son los criterios que establecieron las autoridades. Y pregunto, ¿vamos a debatir esos criterios o los vamos a aplicar? Se van a aplicar. En este caso, en analogía, hay que cumplir con las prevenciones, ¿no? Sin duda, porque si no, ¿qué ocurre? Como sínodos, a veces ni siquiera les damos derecho a su examen oral. ¿Sí vamos entendiendo ese aspecto? ¿En qué nos vamos a enfocar? Vienen diversos esquemas de trabajo, pero si ustedes se van al punto 3, que se refiere a tipos de trabajo de investigación,
El que ustedes tienen que desarrollar se llama ensayo para examen general de conocimientos. Viene a partir de la página 19. 19, 20, 21 nos habla de este ensayo y su estructura formal. ¿Queda claro? Entonces, de aquí es donde vamos a analizar la estructura que deberá de contener este ensayo, que deberán de entregar en un futuro. Ahora, van a ver que esta pues no es nada distinto de lo que ya han realizado en muchas ocasiones. Incluso el formato de portada ya viene estandarizado. Se los haré llegar en unos momentos para que ustedes ya conozcan este formato, porque literal nos lo piden así. Van a notar que en este manual que les he hecho llegar hay un apartado de plagio y ética del investigador. Ya ven que está muy en boga esta circunstancia y a nuestras autoridades nos han hecho énfasis en el aspecto que tanto como docentes como revisores tenemos una obligación reforzada. ¿Estamos? Entonces, bueno, pues tener muchos cuidados en el aspecto del citado, en el famoso copiar y pegar de textos de internet. Muy bien. Porque recuerden que pues hoy en día esto va a ser pues un tema que se revisará con mayor atención. Entonces, evítense problemas. Y reitero, es común que suspendamos exámenes porque no cumplen la forma. Entonces, bueno, primero veamos la forma y ya en los cursos que vamos a tomar, bueno, en este curso particularmente, vamos a ir desarrollando estos aspectos. Creo que no tengo que detenerme mucho en forma, pero voy a ir ahí dando algunos detalles. Senyade Rivera Franco. Sí, profesor. Le quería preguntar, en estos casos, cuando se suspende el examen por esta falta de cumplimiento en los protocolos o en los puntos del trabajo, ¿qué sucede o cuál es el siguiente paso? Bueno, Se subsanan y se reprograma. Ok. hay dos puntos. Uno, se le suspende, depende la falta. Nuevamente recuerden que estamos esperando determinaciones del Comité de Ética y las reglas cambian. Pero lo que a mí me ha tocado es, uno, te suspendemos para que vayas a corregir todo lo que vimos. Las observaciones. Cuando me ha tocado cuestiones de plagio, que literal le dices al sujeto, oye, pues todo esto, 15 páginas, vienen de esto, o de este libro, o de este portal de internet, depende el presidente del sínodo. Hay presidente del sínodo que te manda a tribunal universitario, y hay otro que lo entiende como, pues, un error, corrígelo y en 6 meses nos vemos. Eso hasta hoy. No sé qué reglas nos van a dar el Comité de Ética mañana. ¿Sale? Pero mejor evítenlo. Gracias. ¿Sale? Para usted. Entonces, bueno, regresemos a esta cuestión. Les envié ese documento que lo tienen que leer, lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque ahí vienen las reglas del aparato crítico, es decir, del citado. Y acuérdense que a veces estas cuestiones que nos pueden parecer engorrosas son las que eviten que nos den fecha de examen. Porque reitero,
voy a decir algo tan tonto, ¿no? Si se les pide que envíen el documento en tamaño A4, con márgenes de 3x3, y usted me lo manda en 2.5 y en tamaño oficio, pues, ¿cree que va a presentar su examen? Pero son cuestiones a veces así, ¿no? De burdas. Si se le pide en letra Arial y me lo manda en Times, o si el citado no se realiza conforme a las reglas que vienen aquí, pues no se les va a tomar en cuenta el trabajo y obvio, pues se retrasan ustedes. Y la finalidad, si ustedes gustan, tengo que entregar el ensayo para titularme, ya, olvídese si quiero aprender a investigar o no. Para titularme, para terminar esta travesía que ya hice de mi especialización, pues véanlo así, ¿no? Es un requisito de titulación y hay que cumplir. Muy bien, porque después viene la réplica oral. En este momento hablaremos del trabajo escrito y ya si ustedes gustan y mandan y así me lo permiten, la última sesión les daré algunas sugerencias muy respetuosas de la réplica oral. Por lo menos lo que yo he percibido en mi función de sínodo. ¿Estamos? Recuerden, el proceso de investigación es empírico, el proceso de la réplica oral pues también es empírico, lo que yo he vivido, tanto como sustentante como sínodo. A lo mejor algún consejo le sirve o a lo mejor ninguno, ya dependerá de usted. Muy bien. Entonces, de esto les envié otros documentos. Acuérdense, hay que aprender haciendo. Déjenme nada más decirles el nombre adecuado. Les envié unas diapositivas que dicen técnicas y método científico de investigación, un documento en PDF. ¿Sí lo ven? En ese documento viene explicado gran parte de lo que platicamos la clase anterior. Pero veamos lo siguiente. El día de hoy vamos a trabajar dos documentos. Uno que dice plan detallado, comentario de texto, Carbonnier. ¿Lo ven? Y otro que dice disertación jurídica, personalidad. Estos dos documentos los vamos a usar hoy para que ustedes vean cuál es el proceso de estructura de este ensayo que les pido. ¿Qué es lo que pedimos que contenga el ensayo? Para que ustedes lo vayan plasmando de esa manera. Nuevamente, no quiero sonar repetitivo, pero hay ocasiones que no nos entregan ensayos, nos entregan compilaciones, revisión de bibliografía. Y estos aspectos, pues no los tomamos en cuenta. Lo que queremos es escucharlos a ustedes, que el documento que me entregue demuestre una reflexión crítica del problema jurídico. Porque esa es la finalidad, el objetivo de una especialización. No queremos que ustedes me digan que hay 25 autores que hablan de lo mismo. Yo lo que quiero es, usted como especialista, bueno, ¿qué piensa de ello? Entonces, estos dos documentos los vamos a trabajar hoy. El primero es un plan detallado. Entendamos este como el instrumento metodológico que nos va a servir de guía para desarrollar un ensayo. ¿No? Más o menos. Y después, este que se denomina disertación jurídica, personalidad, viene con indicadores visuales que nos van a servir para ir viendo qué debe de llevar el texto. Ese es un ejercicio, digámoslo así, no es
un documento de investigación a profundidad, sino es meramente didáctico, para que ustedes, digamos, tomen esa escaleta y vayan llenando sus respectivos ensayos el día de mañana. En el entendido, pues que será el sínodo quien nos dé el tema. A veces ni me va a gustar, pero lo tengo que hacer. Y para ello, ustedes van a encontrar en el resto de los documentos lo siguiente. Van a encontrar un documento que dice texto jurídico a comentar. ¿Sí lo ven? Si ustedes lo abren, van a encontrar que es un párrafo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hoy es miércoles, jueves, viernes. Quiero que ustedes me desarrollen o me hagan un comentario a ese texto jurídico con los elementos que vamos a ir aplicando. Yo creo para el viernes. ¿Sale? Para mañana será muy apresurado, pero para el viernes. Ustedes van a notar que viene el texto jurídico que comenta. Pero después les digo, universo bibliográfico. ¿Ven ese siguiente documento? Sí. Y les aparecen 3 lecturas. Pablo Arango Grijalvo con la lógica de la Corte Constitucional. Acción de inconstitucionalidad 148 de 2017 y el texto de Derechos e Injusticias de John Finish. ¿Sí los ven? Ahí les digo qué textos, qué autores y para qué va a servir el análisis. Y posteriormente en PDF viene cada uno de esos textos. ¿Sí lo notan? Muy bien. Sí. Para hacer el comentario jurídico, pues hay que leer esos textos. Y es más o menos lo que se requiere o lo que requerimos para el ensayo que ustedes van a presentar el día de mañana. Obviamente aquí yo les estoy diciendo, léete este pedacito junto con estas 3 lecturas y de allá tu fallo jurídico. Al momento de hacer su ensayo, pues obvio, como sínodo no les voy a decir eso, ¿verdad? Nada más les voy a dar el tema y ustedes tendrán que hacer el resto. Y por ello, reitero, es indispensable que continuemos con nuestro tema, que dejamos la clase anterior, de enfocar nuestro objeto de estudio para no naufragar. Con lo que acabo de decir, ¿hay alguna duda? Ninguna. El comentario jurídico, doctor, es para nada más para comentar en clase. ¿Cuál comentario? El que se va a realizar del texto jurídico a comentar. Texto jurídico a comentar. Ese es para que me entreguen un documento en Word con los requisitos que vamos a ver. O sea, vayan, sería una práctica de lo que me van a, van a demandar en un futuro. ¿No? Van a ver que con los indicadores visuales es muy sencillo. La idea es que usen la herramienta para que ustedes noten que no es tan complicado como parece. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, en la clase irá a haber una retroalimentación o ya será como que usted nos la envía después. No, sí va a haber retroalimentación. Ya nada más cosa de ponernos de acuerdo. Yo creo que el viernes a lo mejor nos vemos como se complica que los sábados no pueden ustedes y la agenda y demás. Pues a lo mejor el viernes nos aventamos 3 horas de sesión
3 horas y cachito y concluimos ahí. ¿Estamos? Para no andar moviéndole las agendas a ustedes y demás por un error completamente mío, ¿no? Entonces, posiblemente eso es lo que hagamos. Y ahí mismo le daré retroalimentación respecto de lo que me entreguen. Lo pueden mandar al chat de WhatsApp y de ahí yo voy revisándolo y lo vamos trabajando. Muy bien, por ejemplo, ahora vamos a ir aventando algunos aspectos para que ustedes puedan ir viendo el empleo de estas técnicas. Muy bien, ¿alguna otra circunstancia? Ninguna. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Les decía ayer que es muy importante que establezcamos nuestro objeto de estudio. Es decir, hay que delimitar. ¿Por qué? Pues porque en el aspecto jurídico nos puede dar que un fenómeno central puede tener diversas cuestiones vinculadas y no podemos abarcar todo, sería imposible. Por lo tanto, es fundamental enfocarnos. Para ello, les estoy enseñando esta circunstancia. Ustedes van a tener siempre un fenómeno central. Y el fenómeno central va a tener conceptos vinculados. Pero no podemos tratar de abarcar todo o que nuestros conceptos vinculados se conviertan en nuestros fenómenos centrales. Debemos de enfocar nuestro objeto de estudio. ¿Queda claro? En el ejemplo que les doy, bueno, que les proyecto, vean ustedes lo siguiente. Cuando estamos haciendo nuestro planteamiento del problema, piensen ustedes que el fenómeno central sería la pérdida de familiares por una catástrofe natural. Los problemas vinculados podrán ser, pues, la depresión, la disminución del sentido de la vida, los cambios en la jerarquía de valores, el incremento o decremento de la religiosidad o la revalorización del concepto familia. ¿Se dan cuenta cómo estos conceptos van a estar vinculados con nuestro tema central? Pero pregunto, ¿trataremos de abarcar todos o nos centraremos al objetivo? De ahí la importancia del planteamiento del problema. Pongo un ejemplo. Violencia en razón de género contra la mujer. ¿Están de acuerdo que este tema nos puede dar una bifurcación o una serie de problemáticas a tratar? Y no lo podré yo abarcar en un ensayo de 30, 40 páginas si quiero abarcar todo, ¿no? Tal vez tendríamos que delimitar. Oiga, pero me va a hablar en materia familiar, en materia civil, en materia de trabajo, en materia penal, o así genérico. Por ello, insisto, muy importante nuestro planteamiento del problema, nuestra delimitación del objeto de estudio. Acuérdense, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde lo voy a estudiar? ¿Cuándo lo voy a estudiar? ¿Por qué lo voy a estudiar? ¿Sí va quedando claro esto? Sí, profesor. Si usted delimita bien su objeto de estudio, su problema,
incluso desde la lectura. Cuando un tercero se acerca a su texto, sabe de qué va a hablar, porque si no, pues parece que estamos por las ramas. Entonces, delimitemos. Y esta delimitación nos permite centrar nuestro análisis. Ahora bien, ¿qué aspectos son los que son importantísimos que revisemos al momento de presentar nuestro trabajo final? Estos, algunos parecen una verdad de perogrullo, pero créanme que no, ¿eh? A veces parece algo tan simple que se nos olvida. Se lo digo porque como yo también soy maestro de especialización, me toca verlo diario. Entonces, bien maestría, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente. Primer aspecto que se toma en cuenta es la ortografía. Hay que analizar si el sujeto que presenta este ensayo es capaz de hacer un uso correcto de la ortografía. Y es importantísimo ello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la presentación de un trabajo de alumnos de posgrado. Y ya sé que ustedes van a decir, ay maestro, por amor de Dios, pero ¿qué alumno de posgrado va a tener mala ortografía? ¿Sí? ¿Creen ustedes que eso es así? Pues, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Sugerencia. Desactiven el revisor de ortografía de su procesador de textos. El corrector automático. Porque a veces nos confiamos de las herramientas, ¿no les pasa? Pues ya le pasé el corrector de Word, ya, ¿para qué lo leo? No. O a veces el autocorrector nos cambia los términos jurídicos. Entonces, tengan mucho cuidado con ello. Reitero, yo sé que ustedes van a decir, maestro, eso es una pérdida de tiempo, yo tengo una excelente ortografía, vivo de escribir, soy abogada o abogado, y ni modo que no lo sepa hacer. Bueno, es una sugerencia, porque es un factor que tengo que revisar cuando me envían sus trabajos. ¿Queda claro? Y a veces cuestiones tan sencillas como estado con E mayúscula o estado con E minúscula, pues son cuestiones distintas. Derecho. Entonces, tengamos en cuenta. Y después viene el siguiente aspecto, que igual me dirán, maestro, bueno, pues ya está usted jugando, ¿no? El siguiente aspecto es tener un adecuado uso de la gramática. Entonces, se dan ocasiones que utilizamos muletillas. Utilizamos indebidos conectores. O a veces construyo un párrafo que según yo estoy descubriendo el hilo negro del derecho y no se entiende nada. Hay que tener mucho cuidado con la gramática. ¿Queda claro? Ahora, aquí vienen algunos aspectos que ya son cuestiones de costumbre, de estilos, pero bueno, que me permito hacerles sugerencias para que no sufran en un futuro. Para textos, digámoslo así, de presentación de trabajos, de tesina, de tesis, de ensayos y demás,
se nos pide que hablemos en tercera persona. Perdón, en primera persona del plural o en sentido en infinitivo. Es decir, que no digan yo creo, yo pienso, sino que utilicen el plural. Consideramos, creemos, estableceremos, o en esta investigación se establecerá. ¿Sí queda clara esta reglita? Que utilicemos un, digámoslo así, un lenguaje impersonal. En este plural majestático o en una cuestión, les decía yo, infinitivo. Se establecerá, se comprobará. Y reitero, esta es una cuestión, digámoslo así, de tradición, porque no hay ninguna regla escrita que te lo diga, pero evítenlo. Les comento, yo cuando escribo, generalmente lo hago hablando en primera persona. Cuando publico, las cosas que me publican, yo digo, yo pienso que esto está mal. Porque se me hace un ejercicio de esquizofrenia hablar en plural de mí mismo. ¿A ustedes no? Pero para mi tesis, ¿creen que hablo en primera persona? Pues no, porque ¿qué me van a decir mis sínodos? A mí no me importa qué piense usted, aquí escriba así y cállese. Y bueno, pues escribo así y me callo, ¿están de acuerdo? Porque si no, no me van a aprobar. Ya, es lo que me dicen, les mandaré ejemplos de comentarios de fallo, de artículos que he escrito, donde lo hago en primera persona. Pero la presentación de trabajos será con este plural majestático. Creemos, pensamos, consideramos. No me gusta, por eso utilizo el infinitivo. Se cree, se piensa, se establecerá. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta este aspecto. Ahora, otro aspecto que también me van a decir, maestro, ya usted hoy vino a jugar con nosotros. También calificamos la puntuación. Ortografía, gramática y puntuación. Me van a decir, maestro, pues si no es primaria. Pero es muy común que se presenten errores en esos aspectos. Hay ocasiones que les digo a mis alumnos, es que parece que usted fue a la papelería y le dijo a la señora, ¿me vende un puño de comas? Y le aventó las comas a su trabajo así, ¡faz! Ahí donde caigan. Y los abogados tenemos mucho el problema de la comititis. Metemos comas en todos lados. Para ello sugiero tengan ustedes un poquito de prudencia y chequen un texto que les voy a compartir. El autor se llama, denme un segundito, lo estoy buscando. Bueno, el apellido es Cassini, pero quiero darles el nombre completo. Aquí están. Es Daniel Cassini. Pueden conseguir ustedes sus libros en diversas plataformas y demás, pero el que les recomiendo para esto que estoy platicando se llama La cocina de la escritura.
Es un libro diseñado, ahorita se los comparto, diseñado como si fuese una receta de cocina para elaborar un texto. ¿Les ha pasado alguna vez, se han puesto a cocinar? Ya ven que hay que seguir una receta, ¿no? Pero ¿cocinan siguiendo la receta o como les da la gana? Ejemplo, si les dicen, échale, no sé, voy a inventar, 120 gramos de sal. ¿Le echa 120 gramos de sal o al tanteo? ¿Cómo le hacen? Al tanteo. Como Dios me dé a entender. Yo creo que la cocina en especial es experimental, doctor, ¿no? Igual que la escritura. Usted no puede aprender a escribir sin experimentar. Pero hay que seguir recetas, porque si no el platillo nos puede quedar muy salado o insípido. Lo mismo pasa con los signos de puntuación. Una coma mal puesta puede hacer que pierda el sentido todo mi enunciado. Entonces, en este texto en particular, vienen reglas para el uso de las comas, que reitero, creo que es donde mayormente tenemos aspectos que trabajar. Lo acabo de enviar al chat de aquí del Zoom, si pueden enviarlo al del chat de WhatsApp para que tengan la información todos y todas, ¿no? Viene, si mal no recuerdo, son 7 reglas para el uso de comas. Viene explicado de manera sencilla y por lo menos a mí me ha ayudado mucho. Por eso se los recomiendo. Del mismo autor tiene otro que se llama Afilando el lapicero, que va dirigido ya a personas que se dedican a escribir regularmente, que hacen ensayos, que hacen texto, y te va dando consejos para que tus textos queden con mayor legibilidad, con mayor pulcritud. Entonces son complementos uno del otro. Yo los compré en editorial, bueno, en la librería Porrúa, y ahí ustedes los pueden ver. El autor es Daniel Casillo. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, no echen en saco roto estos 3 aspectos, porque de verdad a veces son unas cuestiones que ya nos impide que continuemos la lectura del trabajo. Muy bien. Me toca que de repente usan más sin embargo, luego entonces, suponiendo sin conceder, que es falso de toda falsedad. Creo que esas cuestiones no van en un texto jurídico. Si quieren, pónganlas en sus demandas, porque son conectores que utilizan en las demandas. Pero esas muletillas, pues, ¿están de acuerdo conmigo que gramáticamente son sin sentidos o sí? Imagínense que me ponga en un texto científico. Es que es falso de toda falsedad. Pues, ¿cuándo es falso de toda verdad o cómo? O que me diga que es cierto como lo es, porque hay veces que es cierto como no lo es. ¿Se dan cuenta la contradicción intermedia de lo que se está estableciendo? Pero el problema es que como estamos tan acostumbrados a ello, al momento de pasarlo al texto científico, pues se nos hace normal. Entonces, tengan mucho cuidado con esta circunstancia. Una recomendación para los 3 aspectos es que lo lea un tercero. Dénselo a leer a alguien que de preferencia no tenga que ver con el campo de lo jurídico. Su pareja, su primo, su tío, el cura, quien quiera. Y le preguntan, ¿sí le entiendes o no? Eso es muy importante. ¿Por qué?
porque tú estás trabajando a lo mejor 1 mes, 2 meses el texto y te da ceguera de taller. ¿Qué quiere decir esto? Ceguera de taller, pues que tú ya no ves tus errores. ¿No les pasa? A veces yo estoy en una audiencia oral o lo que sea y un texto que trabajé, que estuve preparando, bla, 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 y a lo mejor yo lo leo de modo correcto. Bueno, lo verbalizo de modo correcto. Y ya no leo el error, pero trae un error escrito el texto. ¿Les ha pasado? Entonces, pues, ¿qué recomendación les doy para todo esto? Dárselo a leer a un tercero. Les platico un poco la experiencia que estoy teniendo en el doctorado con esta circunstancia. Mi comité tutor me sugirió que ya que terminemos de trabajar mi capítulo 1, 2, 3, 4, el que sea. En el momento llevo 3 capítulos. Pero piensen ustedes. Capítulo 1, ya lo revisamos. 2 veces o 3 veces o 4 veces. Ya se te hizo correcciones. Ya las cumpliste. Ya lo presentaste para la aprobación, digámoslo así, del comité. Y el comité dice, listo, ya está aprobado. Bueno, lo siguiente que me dijeron fue, utilice los servicios de un corrector de estilo. Entonces yo colaboro, me coordino con un corrector de estilo que se encarga de revisar mi texto para ver todos los detalles que se me pudieran haber. Y si les enseñara, reitero, ya lo vieron mis ojos, ya lo vio los ojos de los 3 miembros del comité. Aparte a veces se lo doy a leer a mi pareja. Ya lo vimos 5 ojos y si vieran todavía las observaciones que me manda el corrector de estilo, dirán ustedes, bueno, pues a todos se nos fue. Pero es importante. ¿Sí me explicó? Y es, como dice Clemente, es un ejercicio de ensayo y error, ensayo y error. Y a veces yo le tengo que preguntar al corrector, oiga, pero aquí, ¿por qué me cambió esto? ¿Para qué? Pues para aprenderme la regla y en los siguientes capítulos no cometer el error. Entonces, hay ocasiones que de verdad, yo sé que ustedes no lo van a creer que ocurre en México. Van a decir, no, maestro, esto es imposible, y menos en una especialización. Pero hay ocasiones que parece que le dan control P, lo imprimen y así me lo entregan, ¿eh? Ni lo leen ustedes. Y créanme que se nota. Entonces, ese otro aspecto es importantísimo a revisar. Ahora, ya vayamos pasando a las cuestiones de fondo. Esto es metodología. Siguiente aspecto, el estilo. El estilo y las figuras argumentales. Es muy importante el uso apropiado del estilo, en este caso un estilo formal, y de las diversas figuras argumentales. Que se note que usted domina ese tema. Hablemos un poco del estilo. Hay diversos tipos de ensayo. Hay ensayo personal, hay ensayo de divulgación, hay ensayo científico, hay ensayo de investigación. ¿Están de acuerdo? Cada uno de ellos tendrá un distinto estilo. Regreso. Ensayo personal o cuestión personal. Permítanme enseñarles un ejemplo del mismo. Y ustedes me dirán si creen que este tipo de ensayo nos pueda
nos pueda servir para al que ustedes tienen que entregar. Déjenme ver cuál puede ser. Ya sé cuál. Un segundo. Caray, ahora no lo encuentro. Bueno, veamos este otro de acá. Miren, piensen este. Este es un texto que me publicó la revista de la Facultad de Derecho. En el cual se hizo un análisis de un fallo. En este caso, de la Suprema Corte de Justicia. Y vean ustedes la tesitura, ¿no? Miren. Díganme, por favor, si se comparte el texto. ¿Nos lo van a traer? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién me ayuda? Así empieza el texto. Ahorita nada más enfoquémonos al estilo. O sea, cómo estoy hablando. Ya después nos vamos al contenido. Muy bien. Clemente, ayúdame a darle lectura al primer párrafo, al segundo y al tercero. Está apagado su micrófono. Con su permiso. Propio. La resolución que se analiza establece restricciones al derecho de libertad de expresión para los mexicanos. Déjenme agrandarle un poquito más, que estoy en el teléfono. Ok. O otra persona que lo tenga en ordenador que le sea más fácil. Por favor, para no incurrir en otra. Yo, A ver, ¿Karen o Erika? sí. Yo soy Karen. Karen, por favor. La resolución que se analiza establece restricciones al derecho de libertad de expresión para los mexicanos. La misma se centra en resolver si el uso de una cruz gama alemana en un tatuaje atrás de la oreja de un trabajador puede ser permitido o tolerado por el ente patronal. La respuesta que nos da la resolución es no, de ninguna manera. Esta respuesta me parece inadecuada para el desarrollo de la vida democrática. Déjeme explicarme. Estoy de acuerdo en que ese símbolo representa muerte, sufrimiento e ideales políticos, al igual que muchos otros. De igual modo, creo que el racismo es la manifestación más baja del colectivismo utilitario. Por ello se convierte en el refugio de quienes no tienen mayor mérito que su origen racial. Con base en dicho origen, pretenden hacer diferencias entre la sociedad para denigrar, someter y excluir a un grupo determinado. No obstante, creo que quienes tienen esas ideas, en mi opinión, erradas, poseen el derecho a expresarlas. Muy bien. Hasta ahí, ya después leemos, ¿no? Pero, ¿cuál es el estilo que ustedes ven aquí? ¿Estilo personal? Es personal. ¿Quién está hablando? El que escribe, vaya. El En este autor. caso, ¿yo? ¿No? Pero ¿creen que este tipo de estilo es el que vamos a pedir para su ensayo personal?
perdón, para su ensayo final? La respuesta es no. Tendrá que ser un estilo formal, científico, en el cual, reitero, recomendación, no utilicen la primera persona, hablen siempre en una cuestión diversa. Miren, vean ustedes este otro ejemplo. Aquí hablemos del estilo impersonal, del estilo de presentación de trabajos de investigación. Miren. Díganme, por favor, si aquí se alcanza a leer el texto. Erika, ¿me puede ayudar dándole lectura a estos párrafos? Sí, claro. En este capítulo se analizarán los prolegómenos axiomáticos de la institución jurídica de la prueba con el propósito de delimitar el contenido y finalidad de dicha categoría procesal para dar respuesta al objetivo específico de esta tesis doctoral. El punto de partida para realizar esta labor es el aspecto dogmático de la institución prueba en el proceso penal. Dicho proceso es un instrumento estatal en su vertiente punitiva, es decir, es la rama del poder público que se utiliza para corroborar la probabilidad inferencial sobre si un sujeto imputable cometió una conducta punible y, como consecuencia... Bueno, y ahí ya seguimos con el tema. ¿A qué voy? Que vean el estilo. Aquí, ¿qué estilo notan ustedes? Plural. Mándeme. Impersonal, doctor. Más objetivo. Pues es un estilo impersonal. Ya hablaremos de la objetividad científica, que esa para mí no tiene que ver si hablo Adrián Polanco o si digo nosotros creemos. Creo que eso no lo vuelve más objetivo, sino el estilo. Aquí el estilo, pensémoslo, es una cuestión como en la música, ¿no? Yo identifico que ese es un estilo pop o ese es un estilo rock. Aquí vayamos a lo mismo. El uso del estilo y de las figuras argumentativas. Noten ustedes que en este segundo texto se hablan de cuestiones hasta raras, ¿no? Que suenan así, axiomático, punitivo, prolegómeno. Dices, bueno, ¿de qué está hablando este loco? Pero son las figuras argumentativas. Ya le voy a hacer. Entonces, véanlo ustedes con esta circunstancia. ¿Qué es lo que vamos a revisar en los trabajos que nos envíen? Estilos impersonales y el uso de figuras de naturaleza argumentativa en donde se vea el empleo de términos jurídicos. ¿Queda claro? O sea, yo sé que entre nosotros es sencillo indicar, es que ya metí la demanda, pero ¿están de acuerdo que el término adecuado no es metí una demanda? Pues, interpuse, presenté, no sé. El uso de esas figuras también es evaluado. Y bueno, me han pasado cosas interesantes a lo largo de estos 15 años que ya llevo como maestro. Pero en una ocasión le pregunté a un joven, recuerden que yo estoy en el área de fiscal, entonces él me pone el SAT y entre paréntesis me pone ay, déjenme, me acuerdo qué utilizó él. Él me pone el SAT y me dice Sistema de Administración Tributaria. Y le digo, a ver, compañero, ¿leyó usted lo que me entregó? Pues no, pero por supuesto, maestro, ni modo que no. Y le pregunto, ¿qué quiere decir SAT? Y me dice él, Sistema de Administración Tributaria.
Le digo, pero ¿de dónde saca usted ese dato? Porque le invito, ya a lo mejor no lo sabe, ¿no? Ya estudió año y medio fiscal y nunca le enseñaron qué quiere decir esto. Pero pues, si usted hace una búsqueda en Google, así ahorita frente a mí, ¿qué resultados le da? Y ya me dije, tiene usted razón, es Servicio de Administración Tributaria. ¿Están de acuerdo conmigo que no está utilizando las figuras de una manera adecuada? ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen, ay maestro, es que ustedes se fijan en esos aspectos tan bobos, cuando se debe de fijar en el fondo, porque yo aquí estoy planteando en 30 páginas cómo resolver el problema jurídico, no de México, del mundo. Posiblemente sea cierto, pero acuérdense que forma es fondo. ¿Concuerdan? Entonces, recomendación, mucho cuidado con esto. Les estoy diciendo lo que analizo antes de meterme al fondo de su trabajo. Además, yo soy dictaminador de revistas de divulgación científica en el área jurídica, tanto nacionales como internacionales. Entonces, es lo primero que nos piden que revisemos. Por eso hago estas sugerencias. ¿Muy bien? Muy bien. Sigamos. También hay que analizar si el tipo de redacción es apropiada para la naturaleza del texto, en este caso, del ensayo jurídico. Y por lo tanto, hay que analizar si son capaces de realizar conclusiones, extracciones de el texto que se les dé a analizar o la disertación jurídica que van a hacer. Es decir, no basta con que únicamente comenten o parafraseen. Y tampoco vamos a considerar análisis que me realicen una precisión terminológica, digámoslo, gramatical de los conceptos. Porque ello pues, no es la finalidad del ensayo. Parafrasear. Leen un párrafo y nada más me cambian 3, 4 palabras y me lo repiten. ¿No? Comentarlo. Rivera Silva dijo, Colín Sánchez dijo, y yo digo que ellos ya dijeron, entonces ¿para qué seguimos con esto? No, lo que me interesa es ver el análisis que usted va a realizar de el aspecto planteado. Entonces, no basta únicamente con esa paráfrasis. Después, siempre se va a revisar la claridad de su redacción, también conocido como legibilidad del texto. Y otra vez, ¿no? Aquí, ¿cuál es mi factor para analizar la claridad o no de un texto? En este caso, el auditorio. De los dos textos que acabamos de leer, uno en sentido personal y otro en sentido impersonal, les pregunto, ¿creen que van destinados al mismo auditorio? El primer texto, ¿a quién estará destinado? ¿A quién? ¿Público en general? Exacto. Va destinado a bueno, no a un público en general per se, porque pues estoy hablando de un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Creo que eso no le interesa Sí, claro. a Juan, el de la esquina. Pero va dirigido
a un público jurídico, ¿no? Así es. Y el segundo, ¿a quién estará el segundo? Creo que va dirigido más bien a un grupo de académicos o con una preparación del lenguaje mucho más alta. Exactamente, desde el empleo del lenguaje que voy a usar, mi auditorio será distinto, ¿no? En el caso de ustedes, el ensayo que van a realizar es para el público en general, para una revista de divulgación, ¿o para quién será? Para un auditorio especializado. En este caso, 3 sínodos. Por lo tanto, la claridad va a ir enfocada a estas cuestiones. Ejemplo, el empleo de terminología jurídica. Si usted no maneja una terminología jurídica, pues su claridad se ve disminuida. ¿Por qué? Porque pues, todos manejamos tecnicismos en la ciencia de lo jurídico que nos permite entenderlo. Voy a inventar. El término acción será lo mismo en el campo penal que en el campo civil o en el campo mercantil. Ejemplo, la acción delictiva es de naturaleza dolosa, penal. Mercantil. Compró 25 acciones nominales. ¿Se dan cuenta que son términos similar, digamos, gramaticalmente iguales, pero que en el contexto de cada una de estas áreas del saber nos dan distintos significados? Entonces, hay que emplearlo de manera adecuada. Esto por cuanto hace a la claridad, que va de la mano con la precisión. La precisión respecto de el empleo de esos términos. El empleo de las figuras, de la terminología, de las normas, de las fechas. Eso acuérdense que es importantísimo. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. A su vez, hay que analizar, o es un tema que analizo y me piden que analicemos, es la coherencia. En su trabajo se debe de evitar las contradicciones. No me puede decir o plantear en un primer término las consecuencias de una figura y después negármelas, ¿o sí? Entonces, este es el aspecto también debemos de tener mucho cuidado con él. Porque reitero, hay ocasiones que tal vez no existe una incoherencia, sino que simplemente está mal redactado. ¿Sí queda claro? Nada más hay que tener cuidado con él. Después, hay que ver que su texto contenga una progresión. Y aquí es lo que me preguntaba en la clase anterior. ¿Qué debemos de entender por progresión? Hay que ver que el texto permita ir de lo general a lo específico.
evitando introducir conceptos específicos antes de haber presentado los más generales. Porque si esto ocurre, no entenderemos un concepto específico si no me has presentado la generalidad. Entonces, la progresividad en el análisis de nuestro objeto de estudio. ¿Sí quedó claro esto? ¿Qué pasa? Que a veces llegamos directo a una figura sin que me hayas presentado el resto. Y esto pues ocasiona que a veces no entendamos de qué estamos hablando. Pero esto no es, digamos, así pretexto para que nos extendamos de una manera desmedida en la redacción, porque debe de tener concisión, debe de ser concisa. Esto, ¿cómo se traduce? Pues en tener la capacidad de redactar de manera directa, sin realizar circunloquios o quererme presentar el tema de una manera ambigua. Y así, creo que me preguntaron el lunes, ¿no? Maestro, pero a ver, si yo tengo que estudiar, voy a inventar la prisión preventiva oficiosa en México. Pues tengo que hacer un capítulo de antecedentes, ¿no? Y voy a hablar de la prisión con los sumerios. Pues tal vez sea muy interesante, pero pues esta forma de prisión tiene que ver con lo que tenemos hoy en día. ¿Sí me explicó? Eso no es ser conciso, eso es pues llenarme 20 hojas, porque ¿qué ocurre? Les pido un tema, y esto me pasa muchas veces. Les pido un tema y me desarrollan 40 cuartillas, de las cuales 35 me hablan de todo lo que quieren y en 5 tocan el tema que les pedí. Será obvio que esto, pues, no será un trabajo que les permita hacer su réplica oral. ¿Queda claro? Entonces van de la mano. Y por último, también se analiza el empleo de las palabras justas, es decir, las adecuadas, sin utilizar sinónimos inadecuados o adjetivos innecesarios. Y esto va de la mano con la elegancia. ¿Qué quiere decir? Pues redactar de manera atractiva y fluida un texto de tal modo que permita su desarrollo y su análisis. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, profesor. Perfecto. Entonces veamos lo siguiente. Pasemos a la estructura ya del cuerpo, del ensayo que van a hacer. Vamos a ver 2 elementos fundamentales. Primero, veamos la estructura requerida por el manual que que fue señalado por nuestras autoridades. Van a ver ustedes una estructura muy
muy sencilla, que es a lo que estamos acostumbrados a hacer. Déjenme abrir el manual, lo estoy buscando. Y enseguida aquí está. Un segundito. Muy bien. Les decía que viene a partir de la página 19 y aquí nos va a dar el manual esta estructura. En primer lugar, la portada. Les comentaba que les enviaré el formato autorizado para la portada para que ustedes vean los datos que tienen que llevar. Y nuevamente van a decir, ay, maestro, usted nos está diciendo puras cosas que ya sabemos. Pero creerán que me llegan trabajos sin siquiera el nombre del sujeto que lo escribió. ¿Qué piensan? ¿Creen que sí me lleguen o no? Sí. Sí. Pues, y todavía me ponen, soy su alumno. Usted debe saber quién soy yo, ¿eh? No me ponen qué grupo, de qué institución, nada. Entonces, bueno, es importantísima la portada. Después vamos a tener, ya hablemos un poquito de los temas estructurales. La portada, pues saben ustedes, deberá de tener el nombre completo de usted, su título, la institución a la que pertenece, el objetivo de esta circunstancia, en este caso, ensayo para la obtención de título de especialista por la modalidad de examen general de conocimientos. ¿Estamos claros ahí? Yo generalmente les pido que me lo envíen en correo electrónico, pues para que no batallemos, a mí se me hace más cómodo y para ustedes también. Pero va a depender de cada uno de sus sínodos. Hay sínodos que les dicen, a mí me lo entrega en físico porque yo me canso de leer en computador. Bueno, si les piden que sea en correo electrónico, sugiero que en el rubro de asunto le pongan envío, trabajo final, ensayo, lo que sea, para examen general de conocimiento del alumno o de la alumna, tal, tal, tal. Porque así es mucho más fácil que encontremos en el correo nuestro texto. Yo generalmente les digo que me envíen un trabajo preliminar para que yo se los revise antes de la fecha de entrega de trabajo final. Les pueda hacer alguna observación y usted esté en posibilidad de ver si lo acepta, si lo corrige o no. Muy bien. Y Erika, ¿usted cuántos alumnos cree que me envían para que revise sus trabajos antes de la fecha final? Diga. Pues yo creo que pocos, pero no sé, es que yo creo que ya estamos a veces tan acelerados que creo que tenemos que organizarnos más, ¿no? Y darle la importancia a cada tema. Pues, ahí viene el problema, pero oiga, mándeme para que se lo revise y entregue usted un trabajo ya con las adecuaciones. Y normalmente no ocurre. Y soy tutor hasta en la Escuela Judicial Federal, ¿eh? O sea, me pasa con magistrados, me pasa con secretarios proyectistas, me pasa con jueces de distrito. Entonces, sugerencia, si el docente les da esa facultad, esa opción, pues, utilícenla.
porque ya van a llegar por lo menos con una opinión de él. ¿Estamos? Entonces, detallitos. Después, tabla de contenido, comúnmente conocido como índice. Es importante. Yo les digo tabla de contenido o sumario. Después, una introducción que en este momento pasaré a explicarles qué debe de llevar la introducción y después el desarrollo de la investigación. Este desarrollo de la investigación va a tener, ahorita me dedico a explicarlo, ciertos aspectos. Dentro de ellos, importantísimo el aparato crítico. Es decir, citas, comillas, notas a pie de página. Hay ocasiones que en un texto de 60 páginas hay 3 citas. Entonces, pues ya desde ahí cuesta trabajo ver que esto sea así, ¿no? Les comento, no sé, a veces yo en un texto de 20, 25 páginas tengo 50 notas a pie de página. Entonces, ustedes tomen en cuenta ello, porque ese es su aparato crítico. No quiere decir que todas las notas a pie de página van a ser citas textuales. Ya explicaré esto más adelante. ¿Sale? No todo tiene que ser una cita textual. Hay diversas formas o empleo de la nota de pie de página. Puede ser una cita explicativa, puede ser otra cosa. Pero es muy importante el aparato crítico. Es también de lo primero que revisamos. El uso de IBIDEM, IDEM, OPSID. Ya veo que Erika ya se está espantando. Dice, no. Es que a mí me cuesta mucho trabajo esto, justamente eso, digo, por eso ahorita sí, como tomé el curso, porque a veces a mí en un ensayo, de repente a mí me gusta más mi opinión, así, mucho, mucho, ¿no? Y de repente eso de estar citando, justo, eso a mí me cuesta mucho. Tal vez no lo he como que terminado de entender, ¿no? Cómo aplicarlo, que es lo que dice que nos va como a explicar, ¿no? Porque justo a mí se me hace eso, o sea, si estás citando y citando y citando, estás nada más opinando sobre, pero y a mí se me hace un ensayo, una investigación también lo que tú, de acuerdo a tu experiencia, lo que tú quieres plasmar o dar tu opinión, ¿no? Si lo digo en términos muy coloquiales. Entonces, esa parte a mí me cuesta mucho, cómo aplicarla y a lo mejor en esto que nos va a explicar nos va a ayudar muchísimo. Pero es que aquí no vamos a dar opiniones. Esa es la diferencia. Sí. Aquí vamos a presentar resultados de una investigación. Ejemplo, ¿usted ha leído el concepto de derecho de Hart? Le pregunto. ¿O ha leído, no sé, Los derechos en serio de Ronald Dworkin? Son textos donde cada uno de los autores da su definición de la ciencia jurídica, su contenido y alcances. Pero no son opiniones, se sustentan en diversos estudios, en diversas filosofías, ramas del saber y demás. Y si usted realiza este ejercicio con diversas autorías, no sé, materia penal, en todo, usted va a ver reflejado el aparato crítico. No confundamos aparato crítico con copiar y pegar o citar por citar. Eso tampoco. Porque si no ocurre exactamente lo que usted dice. Pues parece que nada más me veniste a recitar lo que ya dijeron todos. No. Les enseñaré ejemplos de cómo se puede hacer el empleo del aparato crítico con las diversas citas. Mañana nos dedicamos, si gustan, a ello la primera hora. IDEM, OPSID, BID, confront, ¿no? Y les iré dando ejemplos. El propio manual los trae, el que les acabo de enviar. Ya trae los ejemplos. Y
¿cómo decirles? Nada más hay que perderles tantito el miedo. Van a ver que, ya que veamos cómo se van usando, es hasta fácil. Y hay veces que te sirve porque te demuestra que el sujeto sí realizó una lectura y la interiorizó para poderme dar estas conclusiones. Por eso les digo, influye mucho el estilo. En un ensayo personal, Erika, pues es obvio que ahí pues no hay que citar o hay que citar lo menos posible. Pero, reitero, en este caso no vamos a hacer ensayos personales. ¿Vale? Pero bueno, hablaremos de ello. Mándeme. Digo, gracias. Ah, sí. Y después de ello tendremos lo que les decía. Bueno, el desarrollo del trabajo debe de contener una frase introductoria o un gancho, una metodología donde se establezca el objetivo y la hipótesis, y la información complementaria, que es la delimitación de la problemática de estudio. Lo que estábamos viendo el lunes, ¿se acuerdan? Su protocolo debe de, estos aspectos deben de estar establecidos en el desarrollo de su trabajo. Por eso ya ven que les decimos, pues es muy difícil que existan dos trabajos exactamente iguales, salvo que seas ministro de la Corte, pero de ahí en fuera, eso no, es muy difícil que pase porque pues, los objetivos que establezca Clemente y los objetivos que establezca David, pues serán distintos, ¿no? Aunque sea el mismo objeto de estudio. Por eso nos damos cuenta cuando no hacen su trabajo. Cuando se ve que se metieron 3 días antes a copiar y pegar pedazos de todos los textos que encuentran y me mandan un Frankenstein. Porque no tiene nada de esto, no tiene coherencia, no tiene elegancia, no tiene el uso de las figuras. O sea, ya después de que lees 100 artículos, pues ya te das cuenta de cuando está ocurriendo una circunstancia de esta manera. ¿Queda claro? Muy bien. Después, el siguiente elemento que deberá de tener, ya después del desarrollo o del cuerpo de la investigación, será las conclusiones. Desde mi opinión, yo sugiero que sus conclusiones, cada una se refiera a un objetivo específico planteado. No es poner conclusiones por poner conclusiones, porque luego te llenan de 15, 25 conclusiones. No. La conclusión tiene que ser coherente con el objetivo que usted se planteó, ¿no cree? Y a lo mejor hay veces que el trabajo te dé para 3 conclusiones, 2 conclusiones y santo remedio. Muy bien. Y por último, las fuentes consultadas. Bibliografía, hemerografía, fuentes de internet, videos, coloquios, todo lo que guste y mande. Y también hablaré un poquito de los requisitos que debe de tener de forma las bibliografías. ¿Queda claro? A eso le dedicamos mañana un poco. Ahora, pasemos por favor a los indicadores visuales que les mandé, para que de ahí ustedes puedan realizar su disertación jurídica, conforme a los textos que les he enviado. Reglas básicas. Lean, por amor de Dios, los textos que les envié. Porque si se ponen a disertar sin leer el texto, pues va a ser difícil, ¿no creen? Entonces, hagámoslo así. Lo primero que hago cuando voy a realizar un trabajo, un ensayo, lo que sea, lo primero que tienen que ver ustedes es realizar un plan de trabajo. Es decir, cómo voy a abordar
esta tarea que consiste en hacer un ensayo. Y así vean ustedes. Abran, por favor, ubíquense en el documento que dice plan detallado, comentario de texto, Carbonell. Comparto pantalla. Es este. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Muy bien. Fíjense qué voy estableciendo aquí, que es básicamente lo que les acabo de platicar, el contenido del ensayo. Miren. Primero que nada, yo tengo que preguntarme cuál es el problema. En este caso, yo voy a hablar de este texto jurídico que me encomendaron. ¿Sí se dan cuenta? Sí. El texto dice, el comienzo de la personalidad, bueno, se titula el texto, el comienzo de la personalidad jurídica de las personas físicas como concepto jurídico. Ese es el título que voy a establecer del análisis del texto de Carbonell. Ese texto, que obviamente ya tuve que leer previamente, me genera esta pregunta, este problema. ¿Cuál es el concepto de la personalidad y su criterio de adquisición en el Código Civil francés? Dirán ustedes, ¿pero por qué Código Civil francés? Pues porque el texto que me dejaron comentar, pues se refiere al derecho francés. ¿Sí queda claro? Porque ¿qué ocurre? Y esto también me pasa todos los días. Les dejo investigar la implementación de las recomendaciones de la OCDE para el incremento de la base gravable en el Código Fiscal de la Federación para México. Y me traen investigaciones de, maestro, fíjese que en Argentina, oiga, ¿pero qué le dejé hacer? Ah, pero pues es obvio que le tengo que dar elementos de derecho comparado, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo estamos desviándonos. En el caso concreto, yo les dejé leer un texto, ¿sale? Para el trabajo que vamos a hacer. En esa lectura del texto, tiene usted que desarrollarme el texto que le dejé, no lo que usted quiera. ¿Sí queda claro? Entonces, para ello es importantísimo el plan detallado. Ese plan detallado, primero, pues establecer mi problema. Después, ¿se acuerdan que les dije? Hay que establecer una tesis o una hipótesis, que es la respuesta tentativa. En este caso, pues la respuesta tentativa es esta. De acuerdo con el Código Civil, el nacimiento no es siempre condición suficiente ni necesaria para adquirir la personalidad jurídica. Y otra vez, me estoy enfocando al Código Civil francés. ¿Se dan cuenta cómo delimité? Posterior, la introducción. ¿Qué debe de tener una introducción? En primer lugar, definiciones. Pues dime de qué vamos a hablar, ¿no? Y entonces, el plan detallado, ahorita, cuando yo diseñé esto, dije, pues tengo que definir personalidad, nacimiento, vida, viabilidad y concebir. Esto para darte una introducción, ¿estamos? Porque si yo inicio mi trabajo diciéndote, mira, pues, para tener personalidad el producto tiene que ser viable, pues lo primero que diré yo, ¿y qué es eso de viable? ¿Y cómo se define la viabilidad en el derecho francés? ¿Es lo mismo que en el derecho mexicano? No sé. Por eso hay que definir.
Ustedes van a ver que esto, ahorita les voy a enseñar cómo queda ya en un trabajo desarrollado. Límites. Es importantísimo que su introducción me señale límites. Vean ustedes, límite temporal, en este caso, derecho francés en la actualidad, vigente, digámoslo. Límites materiales. En este caso, se analizará si el nacimiento es el único criterio para adquirir la personalidad jurídica. Después de que ya me señaló usted los límites, tiene que decirme la actualidad. ¿Para qué quiero estudiar esta cuestión que me dices? Bueno, pues actualmente, pues este análisis es importante. ¿Por qué? Pues porque hay desarrollos jurisprudenciales sobre el libre desarrollo de la personalidad, derechos de niñas, niños y adolescentes, y el tema de las nuevas técnicas de reproducción humana. Ustedes en su introducción me tendrán que señalar la actualidad del tema que están investigando. ¿Queda claro? Y ahora, otra vez, Erika me dice, maestro, pero pues, si el tema ni lo voy a poner yo, a mí ni me gusta. No se vale que en la introducción me digan, estoy haciendo este trabajo porque es a fuerza, ¿eh? Ay, a mí ni me gusta. ¿Y cuál es la actualidad? No sé, el maestro dijo. Bueno, aunque sea, miéntanme, justifíquenlo. Yo espero que sí. Mándeme. Yo espero que sí me vaya a gustar. Y aunque no, ni modo. Yo tuve que desarrollar que a mí no me gusta el derecho civil. Y menos el derecho civil francés. No tengo ni idea. ¿Sí me explicó? Pero me dejaron eso y lo desarrollo. Punto. Por eso es el plan detallado. Dense cuenta que este plan detallado les va a servir para desarrollar su ensayo. Digámoslo, vendría siendo como el índice, ¿no? Para que lo vean y lo tengan así. El siguiente elemento, ya que vimos la actualidad, pues siempre es recomendable ya para una especialización el derecho comparado. Bueno, pues vamos a comparar esto que dice el derecho francés con la legislación civil en otros países de tradición romano-germánica. ¿Sí queda claro? Un poco de historia. ¿Qué dijo el derecho romano? Porque pues, los países tienen esa tradición. ¿Y cuál ha sido la evolución de los criterios para asignar la personalidad en la legislación civil? Y ya verán ustedes que existen diversos criterios. El anuncio del plan es justamente el desarrollo de nuestro cuerpo de investigación. Me tienes que decir, pues, ¿cuál es el interés de esto? En este caso, pues, reflexionar hasta qué punto el nacimiento es un factor determinante para adquirir la personalidad jurídica. Y me tendrás que decir las teorías. ¿Se acuerdan que hablábamos ahí el lunes de la selección de teorías? ¿O ya se les olvidó? En la selección de teorías, pues hay que establecer, fíjense ustedes, pues ¿qué teorías voy a emplear? Pues teorías sobre la personalidad jurídica, el derecho natural y el positivismo jurídico. Porque ya veremos que depende desde dónde lo analices, si desde el derecho natural o del derecho positivo, pues esta cuestión es distinta. Y aquí viene el desarrollo o el cuerpo a desarrollar. Es establecer los rubros que quiero
o que voy a investigar en mi ensayo, o que voy a desarrollar. El rubro común o romano, pues, es que el nacimiento no es razón suficiente para determinar la personalidad jurídica. Y este rubro me lleva a dos subrubros. El 1A, condición de vivo, que aquí, ¿para qué voy a estudiar esto? Miren, aquí vienen los objetivos específicos. ¿Se acuerdan que platicábamos de ellos? Objetivos específicos. Identificar cuándo inicia la vida para efectos jurídicos. Pero este es un objetivo específico de condición de vivo. ¿Sí se dan cuenta? Segundo objetivo específico, analizar en perspectiva comparada los supuestos de la legislación civil en los que se reconoce la personalidad a partir del nacimiento. Tercer objetivo específico, analizar en la perspectiva comparada los supuestos de la legislación civil en los que se reconoce la personalidad antes del nacimiento. ¿Sí? ¿Sí van notando ustedes? Pero este es el plan que voy a desarrollar. Aquí ni siquiera lo he desarrollado. Porque, ¿qué ocurre? Te sientas a escribir y como que vas estableciendo los puntos a desarrollar ahí, al momento. ¿No les pasa? Ah, pues ahorita voy a meter este tema y ahorita voy a meter este otro. No. La sugerencia es, tengan su plan detallado. Así como están viendo que hice esto. ¿Por qué? Porque el plan detallado ya nos demuestra un trabajo previo. Y bueno, les presento cómo apliqué ese plan detallado para el comentario de texto. Miren, así quedaría. Ya el resto, porque se nos acaba la sesión, ustedes terminan de leer el plan detallado, pero van a ver cómo está representado en este documento. Este documento tiene indicadores visuales. ¿Sí lo ven? Dice comentario de texto jurídico. De Carbonnier. Aquí viene la referencia. Tomo 1, volumen 1, estudio introductorio, tal. Y las páginas. Si ustedes se dan cuenta, es página 222, 223. Es un parrafito que me dejaron analizar. No me pusieron a analizar 35 páginas. ¿Y se dan cuenta cómo de ese párrafo se desprende todo un plan detallado? Sí. Entonces, vean lo que debe de tener, ¿no? Una introducción. Yo omito aquí portadas y demás porque, bueno, ya eso lo vemos después. Pero vayámonos al cuerpo, que es lo que creo que ustedes necesitan o quieren aprender más. La introducción. Le pongo yo aquí un 1 entre corchetes para que ustedes sepan que siempre tiene que llevar una introducción. Aunque no venga con el título tal cual, todo documento tendrá que llevar introducción. ¿Estamos? Lo que está entre corchetes o entre paréntesis, piénsenlo ustedes qué es lo que tiene que llevar. Ya el resto, pues es conforme al trabajo que yo les di, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier otro objeto de estudio, con cualquier otro, con un comentario de fallo, con lo que sea. Entonces, primero, ¿quién? Tenemos que contestar la pregunta ¿quién? O qué, dependiendo que estudie, ¿no? En este caso, ¿quién? La obra jurídica de Jean Carbonnier. Fíjense que le voy a dar estos datos a mi lector para que él sepa de qué estoy hablando. ¿Dónde? Francés, autor francés del siglo XX. Y te doy un poquito más, ¿no? Su vasta obra se dividió en 4 rubros: sociología, derecho dogmático, trabajo legislativo y acción religiosa. Como parte de la aportación dogmática se encuentra el texto. En este caso, le digo yo, ¿en qué soporte estoy analizando?
En este caso, el texto Derecho Civil, volumen 1, tomo 1 y tal. Porque hay veces que yo les pregunto a ustedes, oiga, pero ¿de dónde sacó esta información? Y no me saben ni decir. Por eso es importantísimo. Ejemplo, si estamos analizando una reforma al texto legal, pues será importante que me diga, ¿no? Norma publicada, diario oficial de la Federación, con fecha tal, bla, 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 bla. Hay que establecer el cómo. En este caso, un estudio esquemático del derecho francés y que será el objeto del presente comentario. Muy bien. Dense cuenta que estoy utilizando una terminología impersonal para la presentación de un texto. Hay que señalar el por qué. ¿Por qué me van a presentar ustedes? Reitero, la respuesta no puede ser, pues porque necesito esto para titularme y me lo dejaron. No. ¿Por qué? En este caso, el comentario tiene por objetivo identificar el concepto de personalidad desarrollado en la segunda mitad del siglo XX y las consecuencias. En el caso para el derecho sucesorio, Y fíjense todo el por qué. ¿Se acuerdan que le platicaba que el por qué hay que entenderlo como la problemática? ¿Por qué quieres estudiar esto? Esta es la problemática. No es lo mismo que el planteamiento del problema. ¿Se dan cuenta? Otra vez, problema, no arranca mi carro. Pues problemática, pues ¿por qué no arranca tu carro? Después de ello viene el cuerpo del comentario o el texto o el desarrollo del ensayo, que es lo que vimos la estructura que nos pide el posgrado. ¿Sí lo ven? Y aquí noten ustedes que está el plan detallado. ¿Se acuerdan que había un 1 romano en el plan detallado? Sí. Sería este. Y aquí viene el desarrollo. Tal. Y luego se acuerdan que había un 1A en el plan detallado. Sí. Aquí está el 1A y el 1B. Y lo mismo con el 2. Hay un inciso 2 romano que a su vez se dividía en 2 romano A y 2 romano B. Y después la conclusión. ¿Se dan cuenta? Esta estructura la vamos a tener en muchos de los documentos que vamos a hacer. Ahorita fue un comentario de texto jurídico. Mañana me voy a dedicar a analizar un poquito más a detalle el desarrollo del cuerpo de investigación, que tiene que tener párrafos introductorios, párrafos de transición, Pero eso lo veremos el día de mañana. Ahorita me interesa que vean ustedes el plan detallado y la estructura. Y quiero que ustedes hagan lo mismo con el texto que les envié. Ahora, es obvio que del texto que les envié les doy un universo bibliográfico, que es el que usted debe de emplear para el desarrollo de la actividad encomendada. ¿Puede usar más libros si quiere? Sí, pero no menos. ¿Queda claro? En este caso son 4 artículos pequeñitos. No les voy a poner a leer miles de cosas. Son 4 cosas pequeñitas para ir desarrollando ese comentario. Y obviamente ya nos vamos a ir metiendo más al aparato crítico y a la presentación del dato, a los cuerpos. Ahorita lo que me interesa es que ustedes tomen en cuenta esto, porque normalmente la introducción que presentan no cumple ninguno de los criterios que les acabo de dar.
sino que piensan que la introducción es platicarme, pues, del tema o no sé. La introducción es el porqué del trabajo que está usted presentando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Perfectísimo. Entonces, nos vemos mañana, por favor. Misma hora, mismo canal. Y en un momento les envío el enlace de esta grabación. La anterior no se pudo. Ya vieron ustedes que andaba con problemas técnicos y demás. Entonces, como era un equipo que me habían prestado, pues no sé qué ocurrió. Pero en esta, su grabación se las hago llegar para cualquier duda que tengan. ¿Estamos? Y nos vemos mañana por acá. Nos vemos. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Atienden.